Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de IT. Espero que anden muy bien. Muchas gracias a la gente que estuvo viendo el video del capítulo anterior de ayer. Eh, Se subió como casi 80 vistas en menos de 24 horas. Para mí es un avance, es una gloria. Así que muchas gracias a la gente que estuvo viendo. Gracias a la gente que le dio like. Y muchas gracias a la gente que se está suscribiendo, porque eso es lo que me ayuda a alcanzar más personas. Dicho lo dicho, vamos a ver cómo continúa esta historia. Ben Hanscom toma una copa. Si uno hubiera querido, en esa noche del 28 de mayo de 1985, encontrarse con el hombre al que la revista Time consideraba tal vez la mayor promesa entre los jóvenes arquitectos norteamericanos, los jóvenes turcos y la conservación de la energía urbana. Times, 15 de octubre de 1984. Tendría que haber tomado hacia el oeste al salir de Omaha por la Interestatal 80, girando por la salida de bla bla hasta el centro de la ciudad, que no llega mucho. Allí tendría que salir por la 92 a la altura de Bucky, especialidad de la casa, escalope de pollo, y luego girar a la derecha para tomar la 63 que cruza con un hilo al desierto pueblito de Gatlin y entrar, finalmente, en Hermingford Home. El centro de Hermingford Home hace que les... ¡Qué nombres de mierda! Que... ¡Stephen King! ¿Por qué hay tantos nombres de mierda? No importa mucho la calle, la curvita, esa mierda relleno al pedo. Va a ser de más al pedo, amigo. Ah, me encantan tus libros, loco, pero ahí no... Me hace da bronca, amigo. Ah, entra el Pennywise en mí. Ya quiero que se mueran todos. Ahora que no pasa, pero bueno. Parezca, perdón, se me dispara el TDA y tengo que explotarlo un poquito porque si no me bugueo. Es que hay no muchas palabras y muchas pelotas que te dice que el cantante, que esto, que el conductor del programa, que fulano, mengano, que eso no interesa y a nadie le importa. Ah, listo. Sweet Home parezca la ciudad de Nueva York. El distrito comercial consiste en 8 edificios, 5 de un lado y 3 del otro. Allí está la peluquería Buen Corte. En el escaparate un letrero escrito a mano. Reza: si eres hippie, ve a cortarte el pelo a otra parte. El cine de reestreno. La tienda de baratijas. Hay una sucursal del Banco de Propietarios de Vivienda de Nebraska. Una estación de servicio, una farmacia y la Ferretería Nacional. Artículos para la granja. Único negocio de la ciudad que luce inmediatamente próspero. Además, cerca del extremo de la calle principal, algo apartado de los edificios, como un paria, y, apoyando en el borde de la gran nada, está el clásico bar de la carretera, la Rueda Roja. Si uno hubiera llegado tan lejos, habría visto en él aparcamiento de tierra salpicada de baches un viejo Cadillac de 1968, descapotable, con antena doble en la parte trasera. La placa de identificación decía, simplemente, el Caddy de Ben. Y dentro, caminando hacia el mostrador, uno había encontrado al hombre flaco, quemado por el sol, vestido por una camisa de cambray, vaqueros desteñidos y polvorientas botas de trabajo, bastante gastadas. Tenía leves patas de gallo alrededor de los ojos, pero en ninguna otra parte. Tenía 38 años, pero aparentemente tal vez 10 menos. Hola, señor Hancom, dijo Rick Lee, poniendo una servilleta de papel en el mostrador mientras Ben se sentaba. Ricky Lee parecía algo sorprendido, y lo estaba. Hasta entonces, nunca había visto a Hancom en la rueda. Un día de semana. Acudía regularmente todos los viernes por la noche y tomaba 2 cervezas. Los sábados por la noche tomaba 4 o 5. Siempre preguntaba por los 3 hijos varones de Rick Lee. Siempre dejaba una propina de $5 bajo la jarra de cerveza, cuando se retiraba. Tanto en la conversación profesional como en el apredio personal, era holgadamente el cliente favorito de Ricky Lee.
los $10 semanales y los 50 que dejaba bajo la jarra en cada Navidad, desde hace 5 años. Era más que suficiente, pero mucho más valía la compañía de ese hombre. Una compañía digna siempre era una rareza, pero en un antro de mala muerte como ese, donde lo más común era la cháchara, barata, escaseaba más que los dientes de la mandíbula de la gallina. Aunque Hancom tenía sus raíces en Nueva Inglaterra y había hecho un estudio en California, poseía algo más que un toque de tejano extravagante. Ricky Lee esperaba siempre la llegada de Ben Hancom los viernes y sábados por la noche, porque había aprendido, con el correr de los años, que podía contar con su presencia allí. El señor Hancom podía estar construyendo un rascacielos en Nueva York, donde ya tenía 3 edificios que había dado mucho que hablar. Una galería de arte en Redondo Beach, una galería comercial en Salt Lake City. Pero llegado el viernes por la noche, la puerta que daba al aparcamiento se abriría, entre las 8 y las 9:30, para darle paso, como si viviera apenas al otro lado de la ciudad, y hubiera decidido pasar por allí porque no había nada en la tele. Tenía avión propio y un aeródromo particular en su granja de Yonkins. 2 años antes, había estado en Londres diseñando y dirigiendo la construcción del nuevo centro de comunicaciones de la BBC, edificio que aún provocaba acaloradas discusiones en la prensa británica. The Guardian, el más bello quizás entre los edificios construidos en Londres en los últimos 20 años. El Mirror, descontando la cara de mi suegra después de una pelea en el bar, lo más feo que he visto en mi vida. Cuando el señor Hancock aceptó ese trabajo, Ricky Lee le había pensado, bueno, algún día volveré a verlo, o tal vez se olvide completamente de nosotros. Y ciertamente, el viernes siguiente a su partida hacia Inglaterra había pasado sin que se supiera nada de él, aunque Ricky Lee levantaba involuntariamente la mirada cada vez que se abría la puerta, entre las 8 y las 9:30. Bueno, alguna vez volveré a verlo. Quizás. Alguna vez resultó ser la noche siguiente. A las 9:15 se abrió la puerta y Ben entró, con sus vaqueros, una remera y sus viejas botas de correa, como si viniera apenas desde el otro lado de la ciudad. Y cuando Ricky le gritó, casi con júbilo, «¡Señor Hancom! ¡Dios sagrado! ¿Qué está haciendo aquí?» El señor Hancom había puesto cara de leve sorpresa, como si no hubiera nada de raro en el hecho de que él estuviera allí. Tampoco había sido la única vez que apareció todos los sábados durante los 2 años que le llevó terminar su parte activa en el trabajo de la BBC. Me perdí. Salía de Londres cada... Bueno, salía de Londres cada sábado por la mañana, a las 11, en el Concorde. Explicaba el fascinado Ricky Lee. Y llegaba al aeropuerto Kennedy de Nueva York a las 10:15 de la mañana, 45 minutos antes de haber salido de Londres. A menos según el reloj. Por Dios, es como viajar en el tiempo, ¿no?, había comentado Ricky, impresionado. Una limusina lo esperaba para llevarlo al aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. Viaje que habitualmente consumía menos de una hora los sábados por la mañana. Sin mayores problemas, podía estar en la cabina del Sur Lee antes del mediodía. Aterrizaba en Yonkins a eso de las 2:30. Si uno iba hacia el oeste a la debida velocidad, contaba a Ricky. El día parecía durar una eternidad. Dormía una siesta de 2 horas, pasaba una hora más con su capataz y media con su secretaria. Después de la cena, iba a pasar una hora y media en la rueda roja. Siempre llegaba solo, siempre se sentaba en la barra y siempre se marchaba tal como había venido. Aunque bien sabía Dios que en esa parte de Nebraska
Había muchas mujeres que habrían dado cualquier cosa por follar con él, hasta dejarlo seco. De regreso en su granja, después de dormir 6 horas, el proceso se invertía. Ricky nunca había dejado de impresionar a un parroquiano contándole esa historia. A lo mejor es gay, había sugerido una mujer. Cierta vez, Ricky le echó una breve mirada apreciando su cuidadoso peinado, sus ropas hechas a medida, sin duda por diseñadores finos, sus pendientes de brillantes, la expresión de sus ojos y comprendió que venía del este, probablemente de Nueva York, para hacer una breve y obligatoria vista a un pariente, tal vez a una antigua compañera de estudios, y no veía la hora de regresar. No, había contestado. El señor Hancon no era ningún marica. Ella había sacado un paquete de cigarrillos para ponerse uno entre los labios. Rojos, lustrosos, a la espera de que él se lo encendiera. ¿Cómo lo sabe? Había preguntado, con una sonrisita. Pues lo sé, había contestado él. Y así era, pensó decirle. Creo que es el hombre más solitario que he visto en mi vida. Pero no iba a decir una cosa así a esa neoyorquina, que lo miraba como si fuera un ejemplar raro y divertido. Esa noche, el señor Hancon parecía algo pálido, algo distraído. Hola, Ricky, le dijo sentándose. Después se dedicó a estudiarse las manos. Ricky sabía que iba a pasar los 6, 7 u 8 meses siguientes en Colorado Springs, supervisando la construcción de un centro cultural amplio, con amplio complejo de 6 edificios insertados en la ladera de una montaña. Cuando esté terminado, la gente dirá que parece como si un niño gigantesco hubiera dejado sus bloques de juguetes sembrados en una escalera. Había dicho Ben a Ricky. Bueno, no todos, pero sí algunos y tendrán razón a medias. Pero creo que va a funcionar. Es lo más grande que he intentado y hacerlo va a dar mucho miedo. Pero creo que va a funcionar. Ricky se dijo que probablemente el señor Hancon tenía un poco de ese miedo que sienten los actores al salir al escenario. No tenía nada de asombroso ni de malo. Cuando uno llega tan alto como para llamar la atención, llega tan alto como para atraer a los tiros. O a lo mejor le había picado el bicho de la gripe. El bicho ese está muy activo por ahí. Ricky sacó una jarra para cerveza y estiró la mano hacia el grifo. De eso no, Ricky. Ricky se volvió sorprendido y cuando Ben levantó los ojos de sus manos, se sintió súbitamente asustado, porque el señor Hancock no parecía tener miedo al escenario, ni a la gripe que amenazaba por ahí, ni a nada de eso. Parecía haber recibido un golpe terrible, como si aún estuviera tratando de entender qué diablos le había caído encima. Murió alguien, aunque no se ha casado. Todo el mundo tiene familia. Seguro que alguien la palmó en la suya. Es eso. Tan seguro como que la mierda baja del retrete. Alguien echó una moneda en el tocadisco automático. Y Barbara Mandrell comenzó a cantar algo sobre un hombre ebrio y una mujer solitaria. ¿Se siente bien, señor Hancon? Ben, Hancon miró a Ricky con los ojos que de pronto parecían 10. No 20 años más viejos que el resto de su cara. Y Ricky se quedó atónito al observar que el señor Hancon estaba encaneciendo. Ah, como que están saliendo canas. Hasta entonces no le había visto canas. Hancon sonrió. Fue una sonrisa espantosa, horrible, como ver sonreír a un cadáver. Creo que no, Ricky. No, señor. Esta noche no me siento nada bien. Ricky dejó la jarra y se acercó a él. El bar estaba tan desierto como si fuera un lunes por la noche, bien lejos de la temporada de campeonatos. No había ni siquiera 20 parroquianos de los que pagan. Annie estaba sentado junto a la puerta de la cocina jugando a las cartas con la cocinera. ¿Malas noticias, señor Hancon?
Malas noticias. Eso es. Malas noticias en casa. Miraba a Ricky. Miraba a través de Ricky. Lo siento, señor Hancon. Gracias, Ricky. Quedó en silencio. Ricky iba a preguntarle si podía ayudarlo en algo cuando él dijo: ¿Qué whisky sirve aquí, Ricky? Para los demás, Four Rose. Pero para usted tengo Wild Turkey. Hancon sonrió un poquito. Muy amable de tu parte, Ricky. Creo que debes darme esa jarra. Después de todo, lo que harás, lo que harás será llenar de Wild Turkey. ¿Llenarla? Repitió Ricky, francamente atónito. Coño, voy a tener que sacarlo de aquí rodando. O llamar a una ambulancia, pensó. Esta noche no, dijo Hancon. No creo. Ricky... Me perdí. ¿Eh? Ah. Ricky miró cautelosamente al señor Hancon a los ojos, para ver si tal vez bromeaba. Le llevó menos de un segundo comprobar que no, así que sacó la jarra del bar y la botella de Wild Turkey de la estantería. Cuando comenzó a servir, el cuello de la botella repiqueteaba contra el borde de la jarra. Contempló el gorgoteo del líquido, fascinando a pesar suyo. Ricky decidió que el señor Hanco tenía, después de todo, bastante de tejano. Nunca en su vida había servido ni volvería a servir semejante medida de whisky. Que llamar a una ambulancia. Si llega a tomarse todo esto, tendré que llamar a Parker y a Walter de Venezuela para que me manden una carroza fúnebre. De cualquier modo, le llevó la jarra y se sentó frente a él. Cierta vez, el padre de Ricky le había dicho que si un hombre estaba en su sano juicio, uno debía de darle lo que quería y pudiera pagar, fuera meado o veneno. Ricky no sabía no sabía si el consejo era bueno o no, pero sí que cuando uno explotaba un bar para vivir, hacía bastante por evitar que la conciencia lo convirtiera en carnada para caimanes. Hancon miró el monstruoso trago por el momento, pensativo. Luego preguntó: ¿Cuánto te debo por esto, Ricky? El tabernero meneó lentamente la cabeza, sin apartar la vista de la jarra llena. No quería levantarla y encontrarse con los ojos fijos, hundidos en las órbitas. No, dijo. Este corre por cuenta de la casa. Hanco volvió a sonreír con más naturalidad. Vaya, gracias, Ricky. Ahora voy a mostrarte algo que aprendí en Perú, en 1978, cuando trabajaba con un tipo llamado Frank Billings, estudiando a sus órdenes. Podría decirse, pescó una fiebre y los médicos le inyectaron 1.000.000 de antibióticos diferentes, sin que ninguno de ellos le hiciera efecto. Pasó 2 semanas ardiendo y al fin murió. Lo que voy a mostrarte es algo que aprendí de los indios que trabajaban en el proyecto. El brebaje local es bastante potente. Si uno toma un trago, le parece suave. No hay problema, pero de pronto es como si alguien hubiera encendido un soldador dentro de la boca apuntándolo hacia la garganta. Sin embargo, los indios lo beben como si fuera Coca-Cola. Y rara vez vi a alguno borracho, mucho menos con resaca. Nunca tuve valor para intentar lo que ellos hacen, pero creo que esta noche voy a probar. Trae una rodaja de limón, de las que tienes allí. Ricky le llevó 4, y la dejó pulcramente en una servilleta junto a la jarra de whisky. Hancon tomó una, inclinó la cabeza hacia atrás como si fuera a ponerse gotas en los ojos, y comenzó a exprimir jugo de limón en su fosa nasal derecha. ¡Dios!, exclamó Ricky, horrorizado. La garganta de Hancon se contrajo, su rostro enrojeció y Ricky vio cómo le corrían lágrimas por la cara, hacia las orejas. En ese momento, el tocadisco automático emitía algo de spinners. Oh señor, no sé cuánto más puedo aguantar. Hanco buscó a tientas el mostrador. Cogió otra rodaja de limón y exprimió el jugo en la otra fosa nasal. ¡Se va a matar, coño!, susurró Ricky. Hanco dejó caer en el mostrador las 2 rodajas exprimidas.
Tenía los ojos de un color rojo furioso y respiraba el jadeo entrecortado. De la nariz le goteaba el claro jugo de limón hasta la comisura de la boca. Buscó a tientas la jarra, la levantó y bebió una tercera parte. Ricky, petrificado, observó el subir y bajar de su nuez de Adán. Hanko dejó la jarra a un lado. Se estremeció 2 veces e hizo una seña de asentamiento con la cabeza. Luego miró a Ricky Ri y sonrió un poquito. Ya no tenía los ojos enrojecidos. El resultado es el que ellos decían. Uno está tan preocupado por la nariz que ni siquiera siente lo que está bajando por la garganta. Usted se ha vuelto loco, señor Hancon, dijo Ricky. ¿Apostaría a tu pellejo? ¿Recuerdas esa frase, Ricky? La decíamos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Apuesto mi pellejo. ¿Nunca te dije que yo era gordo? No, señor, nunca, susurró Ricky. Ya estaba convencido de que el señor Hancon había recibido una noticia tan horrible que lo había vuelto loco, al menos momentáneamente. Era una verdadera bola de grasa. Nunca jugaba al béisbol ni al baloncesto. Si jugábamos a cogernos, era el primero que atrapaban. Vivían tropezando conmigo mismo. Era gordo, ya lo creo. Y en mi ciudad natal había unos tipos que tomaban siempre conmigo. Había un individuo llamado Reginald Huggins, al que todo el mundo llamaba Belch. Y otro que se llamaba Victor Chris, y algunos más. Pero el verdadero cerebro de la combinación era un tal Henry Bowers. Si alguna vez piso este mundo un chico auténticamente malo. Ricky Lee, ese chico fue Henry Bowers. Yo no era el único con quien lo tomaba. El problema era que yo no podía correr como los otros. Hancon se desabotonó la camisa y la abrió. Al inclinarse hacia adelante, Ricky Lee vio una rara cicatriz retorcida en el vientre del señor Hancon, por encima del ombligo, blanca y fruncida, y vieja. Era una letra. Alguien había dibujado a tajos la letra H en el vientre de ese hombre, probablemente mucho antes de que fuera un hombre. Eso me lo hizo Henry Bowers, hace unos 1000 años, y puedo considerarme afortunado de no llevarme todo su nombre grabado aquí. Señor Hancon. Hancon tomó las otras 2 rodajas de limón, una en cada mano, inclinó la cabeza hacia atrás y la exprimió como si fueran gotas nasales. Con un estremecimiento desquiciante, la dejó a un lado y bebió 2 grandes tragos de la jarra. Volvió a estremecerse. ¿Un trago más? Y luego buscó a tientas el borde acolchado del mostrador, con los ojos cerrados. Por un momento se cogió a él como si fuese en un velero, y se estuviese aferrando a la barandilla para buscar apoyo en mar picada. Por fin volvió a abrir los ojos y sonrió al tabernero. Podría pasar toda la noche montando en este toro, dijo. Señor Hancock, me haría un favor si dejara de hacer eso, dijo Ricky, nervioso. Annie se acercó al lugar de las camareras con una bandeja y pidió un par de cervezas. Ricky la puso y se la llevó. Sentía las piernas como de goma. ¿El señor Hancon está bien?, preguntó Annie. Estaba mirando por encima del hombro de su patrón, que se volvió para seguir la dirección de su mirada. Hanco, inclinando sobre la barra, escogía algunas rodajas de limón tomándola de la bandeja de donde Ricky tenía los ingredientes para dar sabor a las bebidas. No lo sé, dijo. Me parece que no. Bueno, deja de rascarte el culo y haz algo. Annie, como casi todas las mujeres, tenía predilección por Ben. No sé. Mi padre siempre decía que cuando un hombre está en sus cabales y pide... Tu padre tenía menos cabeza que una ardilla, aseguró Annie. Olvídate de lo que decía tu padre. Tienes que detenerlo, Ricky. Se puede matar. Recibidas las órdenes, Ricky se acercó nuevamente a Ben. Señor Hancon,
Me parece que en realidad ya ha tomado bastante. Hancon echó la cabeza hacia atrás, exprimió, es, esa vez aspiró el jugo de limón como si fuera cocaína. Tragó el whisky como si fuera agua. Y miró a Ricky solemnemente. Bingo banga. Vi a todas las bandas bailando en la sala de mi casa, dijo. Y se echó a reír. En la jarra solo quedaba aproximadamente un dedo de whisky. Sí, ya basta, aseguró Ricky, alargando la mano hacia la jarra. Hancon lo apartó suavemente. El daño ya está hecho, Ricky, dijo. El daño ya está hecho, viejo. Señor Hancon, por favor. Tengo algo para tus chicos, Ricky. Casi lo olvido. Llevaba puesto un chaleco descolorido y sacó algo de uno de su bolsillo. Ricky, lee, oyó un tintineo apagado. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años, dijo el cliente. No había en su voz la menor gangosidad. Dejó unas cuantas deudas y... esto. Quiero que se lo des a tus chicos, Ricky. Y puso $3 de plata en el mostrador, donde centellaron bajo las luces suaves. Ricky contuvo la respiración. Es muy amable, señor Hancon, pero no puedo... Había 4, pero le di uno de ellos a Bill del Tartajas, y a los otros. Billy Denbrook. Así se llamaba en realidad. Nosotros le llamamos Bill el Tartajas. Así como decíamos, apuesto mi pellejo. Era uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida. Y he tenido unos cuantos, ¿sabes? Aún gordo como era. Tenía unos cuantos amigos. Bill el Tartajas es ahora un escritor. Ricky Lee apenas lo escuchaba. Estaba mirando fascinado en los dólares de plata. 1921, 1923 y 1924. Solo Dios sabía cuánto podía valer. Como por el peso en plata pura. Bueno, Billy Tartajas es hermano de Georgie, el hermano mayor. No puedo aceptarlo, repitió. Pero yo insisto en que lo aceptes. El señor Hancon tomó la jarra y la vació por completo. Por entonces, ya debería haber estado en el suelo. Pero sus ojos no se apartaban de los de Ricky. Estaban acuosos y muy inyectados en sangre. Pero Ricky había jurado sobre un montón de Biblias que también estaba sobrio. Me está asustando un poco, señor Hancon, dijo Ricky. 2 años antes, en Graham Harold, borracho de cierta reputación en la zona, había entrado en la rueda roja, con un cilindro de monedas de 25 y un billete de dólares metido en la cinta del sombrero. Entregó las monedas a Annie como instrucciones de ponerlas de a 4 en el tocadisco automático. Luego puso los $20 en el mostrador e indicó a Ricky que sirviera una copa a todos los presentes. Ese borracho, ese tal Graham Harold, había sido mucho antes una estrella del baloncesto que jugaba en los Carneros de Hemmingford. Por primera vez y probablemente por última vez, había llevado a su equipo al primer puesto de la Liga Nacional de Institución en 1961. Ante el joven parecía abrirse un futuro casi sin límites, pero había abandonado la universidad en el primer semestre, víctima de la bebida, las drogas y las fiestas interminables. Volvió a su casa. Destrozó el descapotable amarillo de su padre, la había regalado por su graduación y consiguió trabajo como jefe de vendedores en el negocio de su padre, que era el representante de John Deere. Pasaron 5 años. El padre no se decidía a despedirlo, de modo que acabó por vender el negocio y se retiró a Arizona, perseguido y envejecido antes de tiempo, por la inexplicable y al parecer irreversible degeneración de su hijo, mientras el negocio era de su padre y podía fingir, siquiera que trabajaba. Arnold hizo algún esfuerzo por moderarse por la bebida. Después se dejó ganar por completo. A veces se ponía peligroso. Pero la noche que apareció con las monedas e invitó a todos los presentes, estaba más dulce que un caramelo. Todo el mundo le dio las gracias como amabilidad.
Annie pasaba las canciones de Moe Bandy porque Graham Harold le gustaba el viejo Moe, sentado en la barra en el mismo taburete que ocupaba el señor Hancon en ese momento. Notó Ricky con creciente intranquilidad. Bebió 3 o 4 whisky con bitter, cantando el compás del disco, sin causar problemas. Cuando Ricky cerró la rueda, él volvió a su casa y se colgó de su cinturón en una viga en la planta alta. Regan Harold tenía los mismos ojos que Ben aquella noche. ¿Así que estoy asustando un poco? Preguntó Hancon, sin apartar la vista de la jarra, y cruzó pulcramente las manos frente a aquellos $3 de plata. Es probable, pero no estarán tan asustados como yo, Ricky. Pide a Dios que no te deje estar nunca tan asustado. Bueno, pero ¿qué pasa? Preguntó Ricky. A lo mejor se mojó los labios. A lo mejor puedo echarte una mano. ¿Qué pasa? Ben Hancon se echó a reír. Bueno, no mucho. Esta noche recibí una llamada de un viejo amigo, un tío llamado Mike Hanlon. Me había olvidado completamente de él, Ricky, pero eso no me asusta tanto. Después de todo, nos conocimos siendo chicos, y los chicos olvidan, ¿verdad? Por supuesto. Has puesto en mi pellejo. Lo que me asusté fue que, a medio camino hacia aquí, me di cuenta de que no solo me había olvidado de Mike, me había olvidado completamente de mi infancia. Ricky se limitó a mirarlo. No comprendía lo que ese hombre estaba diciendo, pero se veía asustado. Eso sí, nunca había duda. Parecía extraño, en Ben Hancon, pero era cierto. Te digo que me había olvidado de todo, dijo golpeando ligeramente el mostrador con sus nudillos, para dar énfasis. ¿Has olvidado alguna vez de una amnesia tan absoluta que uno ni siquiera se dé cuenta que tenía amnesia? Ricky sacudió la cabeza. Yo tampoco, pero esta noche mientras venía hacia aquí, me vino todo de golpe. Recordaba a Mike, pero solo porque él me había llamado por teléfono. Me había acordado de Derry, pero solo porque él me había llamado desde allá. ¿Derry? Y eso era todo. Y eso era todo. Me di cuenta de que no pensaba en mi infancia desde... no sé ni siquiera desde cuándo. Y entonces, justo en ese momento, volvió todo. En un torrente, como lo que hicimos con el $1/4 de plata, por ejemplo. ¿Qué hicieron con él, señor Hancon? El ingeniero miró el reloj, y pronto bajó de su taburete. Se tambaleó un poco, apenas. Eso fue todo. No puedo permitir que se me escape el tiempo, dijo. Esta noche tengo que volar. Ricky puso inmediatamente expresión de alarma. Hancon se echó a reír. No seré yo quien pilotee el avión, esta vez no. Voy con Unity Airlines, Ricky. Ah, seguramente se le veía el alivio en la cara, pero no importaba. ¿A dónde va? Hancon aún tenía la camisa abierta. Observó pensativamente las líneas blancas, melladas, en la vieja cicatriz y comenzó a abotonarse la camisa. ¿No te lo dije, Ricky? A casa. Vuelvo a casa. Da esos dólares a tus chicos. Echó a andar hacia la puerta. Algo en su modo de caminar, hasta en la manera de tirarse de los pantalones, aterrorizó a Ricky. De pronto se parecía tanto al difunto y poco llorando Graham Harold que era como ver al fantasma. Señor Hancon, gritó alarmado. Hancon se volvió. Ricky Lee dio un rápido paso hacia atrás. Su trasero chocó con la estantería. Las copas tintinearon brevemente y las botellas se golpearon entre sí. Había dado en ese paro atrás porque de pronto tenía la seguridad de que Ben Hancon estaba muerto. Si Ben Hancon yacía muerto en algún lugar, en una zanja de un desván, tal vez en un armario, con el cinturón alrededor del cuello, y las puertas de sus costosas botas colgando a 5 centímetros del suelo. Esa cosa que estaba allí, junto al tocadisco automático, mirándolo con fijeza.
Era un espectro. Fue solo un momento, pero bastó para cubrirle el acelerado corazón con una capa de hielo. Estaba seguro de ver las sillas y las mesas a través de ese hombre. ¿Qué pasa, Ricky? No, nada. Ben Hancock miraba a Ricky, con los ojos bordeados por dos medialunas, de color púrpura. Sus mejillas ardían. Tenía la nariz roja e irritada. Nada, susurró Ricky, otra vez. Pero no podía apartar la vista de esa cara. La cara de un hombre que ha muerto, hundido en el pecado. Y se yergue duro ante la humeante puerta del infierno. Yo era gordo y éramos pobres, dijo Ben Hancock. Ahora me acuerdo. Y recuerdo que alguien, una niña llamada Beverly o Bill Tartajas, me salvó la vida con $1 de plata. Me vuelvo loco de miedo por lo que pueda seguir recordando esta noche. Pero no importa, lo asustado que puede estar, porque de todos modos volverá. Todo está allí, como una gran burbuja que crece en mi mente. Y voy igual porque todo lo que he conseguido, lo que ahora tengo, se debe de algún modo a lo que hicimos entonces. Y en este mundo hay que pagar lo que se recibe. Tal vez por eso Dios nos hizo niños, para empezar cerca del suelo. Él sabe que uno debe caerse muchas veces y sangrar mucho antes de aprender esa simple lección. Se paga por lo que se recibe, se posee lo que se paga, y tarde o temprano lo que se posee vuelve a uno. ¿Volver, ¿Volverá este fin de semana? ¿Verdad? Preguntó Ricky, con los labios entumecidos. En su creciente aflicción, solo eso le servía de apoyo. Volverá este fin de semana como siempre, ¿verdad? No lo sé, dijo Hancock, con una sonrisa horrible. Esta vez estaré mucho más lejos lejos que en Londres. Señor Hancock, da esa moneda de plata a tus chicos, repitió, y se escurrió hacia la noche. ¿Qué diablos pasa? Preguntó Annie, pero Ricky no le hizo caso. Levantó la tabla divisoria de la barra y corrió a una de las ventanas que daban al aparcamiento. Vio que se encendió los faros del Caddy de Hancock. Oyó el ronroneo del motor. El coche salió del aparcamiento levantando tras de sí una cola de gallo de polvo. Las luces traseras se redujeron a punto rojo por la autopista 63. El viento nocturno de Nebraska comenzó a dispersar el polvo. Se tomó un barril entero. Y tú lo dejaste irse con ese cochazo, protestó Annie. Qué bien, Ricky. No te preocupes. Se va a matar. Y aunque eso había estado pensando Ricky, menos de 5 minutos antes, giró hacia ella en ese momento en que las luces traseras desaparecían de la vista y sacudió la cabeza. No lo creo, dijo. Aunque, por el modo en que estaba, sería mejor que se matara. ¿Qué te dijo? Él meneó la cabeza. Todo estaba confuso en su mente, y la suma total carecía de ese significado. No tiene importancia, pero no creo que volvamos a ver a ese hombre nunca más. Uh, no sé por qué, pero entré en un trance, me parece que leí bastante bien, ¿eh? Oh, qué buena historia, qué buena historia, qué buena historia. Si se evitaran muchas cosas de nombre de calle y cosas así que son irrelevantes, pero no. Cómo lleva la historia Stephen King es increíble, es un maestro. No tengo otra descripción para decir lo que es un maestro. Espero que hayan disfrutado. Es como que entré en la melancolía de Ben, es como que es, es, es re loco lo que dice, cómo uno puede llegar a olvidar. Yo sé que acá hay un tipo de hechizo, de más cosas sobrenaturales, pero termina cayendo en un tipo de realidad, porque a veces uno con sufrimientos o traumas que vive en la infancia o en el pasado, las borra de la cabeza. Porque es una forma de defenderse el cuerpo, es bloquearte ese sentimiento, ese pensamiento, pero de algún modo eso está dentro nuestro. Por eso muchas veces, no sé, eh, pasa que, no sé, de repente de ser una persona que le gusta interactuar con la gente, te volvés una persona que no le gusta hablar con la gente, por ejemplo, ¿no? Y vos no entendés por qué. Y después te das cuenta si tenés la suerte
de cavar en tu pasado, te das cuenta de que hubo algo, un trauma que te bloqueó esa forma de ser. Y por eso la gente va a terapia y demás, porque hay muchas, prácticamente olvidamos mucho del pasado, de la infancia. Como las cosas que te gustan, o no sé, la comida que simplemente capaz que te gusta un pastel de papa, por ejemplo. Y no sé, de repente de adulto no cocinaste nunca más, se te borró de la mente el pastel de papa. Porque no sé, capaz que te hacía recordar a tu mamá, por ejemplo, ¿no? Y vos decías, por eso no comía. Porque bueno, extraño a mi vieja y demás, y el pastel de papa me hace acordar a mi vieja. ¿Entendés? Y es una pelotuda lo que acabo de decir, pero es como para aclarar lo que estoy pensando. Y cómo profundiza Stephen en eso, ¿no? Porque bueno, en cierto modo nos describe a nosotros como seres humanos, cómo nos olvidamos, ¿no? Del pasado, de nuestra infancia, cosas que nos hacían felices o cosas que nos hacían tristes. Eh, Entra un bloqueo mental ahí que, bueno, si te pones a escarbar, vas a recordar cosas que vos pensabas que no recordabas, pero ahí están. A mí me pasa, ¿no? O sea, mucho de esto, lo que estoy haciendo, que son grabar estos videos y demás, eh, algo que me hizo terapia cuando yo llegué a una crisis existencial, literalmente, que, bueno, tenía pensamientos no quiero decirlo porque, bueno, no quiero fomentar esas boludeces. Si tenés algún tipo de problema, te sentís mal o sentís que tu camino se acabó, te aseguro que no es así. Todos tienen un propósito más grande que no es tan grande hablando a nivel físico. O sea, a veces, no sé, uno piensa que, ay, ¿por qué me va mal en tal cosa? Además, y la vida es simple. Vos tenés que amar al que tenés al lado y sin condiciones, de la mejor manera posible, amarlo incondicionalmente y ese es el propósito de todos los seres humanos. No hay otro. Después lo que vos quieras hacer a nivel personal, no sé, querés